A veces, detrás de los mayores silencios, se esconden los sacrificios más dolorosos. Esta es la historia de una abuela que lo dio todo por sus nietos y de una madre que, para protegerlos del peligro, tuvo que cargar con el peso de ser vista como una cobarde que los abandonó. Ellos crecieron con heridas, preguntas sin respuesta y un vacío que parecía imposible de llenar, hasta que, muchos años después, la verdad finalmente salió a la luz. Te invito a quedarte hasta el final, porque es solo una historia de dolor, sino también de perdón. Segundas oportunidad y del tipo de amor que sigue luchando con cuando todo el mundo cree que ya no existe. Cuando el sol apenas tocaba los telados de la mina del barrio humilde donde vivían. Doña Elena ya estaba de pie, con más marcadas pelos sanos, preparando o café mesralo do mundo, y o pão amanecido le repartía en 3 partes desiguas, 2 laures para los netos, y una menorcilla para ella. Siempre decía que no tenía hambres, pero la verdad era que se había acostumbrado a comer menos, para que a Diego y Lucía nunca les faltara nada. La casa era pequeña, de paredes descascaradas y un piso frío que en invierno hacía temblar los pies, pero para los niños era el único lugar que conocían como hogar. Diego, el mayor, tenía 9 años cuando todo comenzó, y cargaba en los ojos una mezcla extraña de inocencia y dureza. Lucía, de apenas 5, era el rayo de luz de la casa, siempre abrazando una muñeca vieja y un ojo que su abuela había rescatado de la basura y arreglado con trozos de tela. Esa mañana, en particular, el aire parecía más pesado, como si la casa intuyera lo que estaba por suceder. Doña Elena miraba el reloj de pared, uno antiguo que a veces atrasaba, y sentía el corazón apretar en el pecho. Su hija, Ana, había prometido pasar temprano para ver a los niños. Y aunque últimamente sus visitas se habían vuelto raras y breves, los pequeños seguían esperando el sonido de sus pasos, como quien espera un milagro. Cuando finalmente te escuchó el golpecito en la puerta, Lucía dejó caer la muñeca y corrió descalza, gritando mamá, mamá. Diego, en cambio, se quedó sentado, fingiendo indiferencia, pero sus manos comenzaron a sudar. Ana entró apurada, con el cabello desordenado y los ojos rodeados de ojeras profundas. Parecía más delgada, más tensa, como si algo oscuro la persiguiera desde la calle. Dio un beso apurado a los hijos. Miró a su madre, como quien busca refugio, y respiró fundo antes de hablar. Mamá, necesito hablar contigo a solas, murmuró, y doña Elena sintió que algo dentro de ellas encogía. En la pequeña cocina, mientras los niños se quedaban en la sala jugando, Ana confesó entre susurros lo que había intentado ocultar durante meses. Se había involucrado con gente peligrosa, con un hombre que le había prometido amor, futuro y protección, pero que en realidad la había arrastrado a un mundo de amenazas, de dedas sucias, de noches en vela y de miedo constante. Él estaba metido con una banda, y últimamente las cosas se habían puesto muy violentas. Me dijeron pidiado. Si intento salirme, no solo me matan a mí, también puede ir por los niños, confesó con la voz quebrada. Doña Elena sintió un frío subirle la espalda, miró a su hija, esa misma niña que había visto nacer y a la que había consolado tantas veces, y ahora la veía atrapada en algo tan grande, al decía imposible de resolver. Tienes que irte de ahí, Ana, dijo. Pero Ana negó con la cabeza con desesperación. No es tan fácil. Ya lo intenté. Me siguen. Saben dónde vivo. Saben, tengo hijos. Mamá. Si ellos descubren que los niños existen, si creen que pueden usarlos contra mí, no sé de qué serían capaces. Yo no puedo permitirlo. Entonces, soltó la frase que le rompería el corazón a todos. Voy a dejarlos contigo, por un tiempo,
hasta que todo se calme. Cuando sea seguro, volveré, te lo prometo. Doña Elena quiso gritar, negarse, exigir una solución diferente, pero cuando pensó en Diego y Lucía, en sus manitas pequeñas, en la fragilidad de sus cuerpos, supo que tal vez la única forma de protegerlos era alejarlos del peligro que rodeaba a su madre. Su manita pegada a la ventana, inventando historias en las que su mamá regresaba con regalos y una sonrisa enorme. Pero los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses. Y el silencio se hizo costumbre. Los vecinos, que siempre se enteraban de todo, comenzaron a murmurar. La pobre Elena se quedó criando a los nietos sola. La hija se fue con un hombre y nunca más volvió. Seguro los abandonó. Esas palabras llegaban a los oídos de Diego como cuchillos. Una tarde, después de escuchar a dos mujeres en la esquina decir que su mamá era una desalmada, él entró en la casa con el rostro duro. Abuela, ¿es verdad que mamá nos abandonó?, preguntó, con los puños cerrados. Doña Elena sintió que el mundo se le venía encima. No hables así de tu madre, Diego. Tú no sabes lo que ella está pasando, pero si nos quisiera, estaría aquí. Las mamás no dejan a sus hijos tirados, gritó, y se fue a su cuarto dando un portazo. Lucía, que lo había escuchado todo, empezó a llorar, silenciosamente, abrazando su muñeca rota. Esa fue la primera vez que el resentimiento instaló en los corazones de los niños. Y con el tiempo, ese resentimiento fue creciendo como una sombra. Aún así, doña Elena nunca dejó de defender a Ana. Tu madre los ama, aunque no esté aquí. Repetí, una y otra vez. Pero cada año que pasaba, esa frase sonaba más vacía para los dos pequeños. La vida, con la abuela, no era fácil. El dinero alcanzaba apenas para lo básico. Doña Elena limpiaba casas de gente rica del otro lado de la ciudad. Pasaba horas de pie, con las rodillas ya desgastadas, pero jamás voltaba para casa sin algún dulce viejo, un pedazo de pan, una fruta golpeada que alguien iba a tirar. Era una luchadora silenciosa, una mujer de pocas palabras y muchos gestos de amor. En los días de frío, dormía con menos cobijas para que los niños quedaran bien cubiertos. En los días de hambre, decía que ya había comido el trabajo. Diego fue creciendo con la rabia guardada en el pecho. En la escuela, se acostumbró a pelear con cualquiera que se atreviera a decir algo sobre su mamá desaparecida. Se volvió rebelde, respondió, cansado de escuchar siempre las mismas frases. Tu abuela es una santa. Tu madre se fue y no volvió. De alguna forma, esas palabras le confirmaban una idea que le dolía más que cualquier golpe, la de que era suficientemente importante a que su madre luchara por él. Lucía, en cambio, se volvió más callada, más tímida, evitaba hablar de su madre y, cuando alguien preguntaba, se limitaba a decir, no vive con nosotros. Por las noches, sin embargo, abrazaba la muñeca y susurraba una oración simple. Dios, cuida de mi mamá. Y si se olvidó de mí, recuérdale que yo sigo aquí. Los años fueron pasando. Diego entró en la adolescencia con una mezcla peligrosa de rabia, orgullo y necesidad de sentirse fuerte. Empezó a juntarse con muchachos de la calle, a faltar a la escuela, a regresar tarde. Doña Elena, preocupada, intentaba hablar con él, pero cada conversación terminaba en gritos. Tú no eres mi madre, le lanzó una vez, sin medir el peso de sus propias palabras. La frase le cayó a la anciana como una bofetada. Pero ella no mostró lágrimas, solo lo miró con una tristeza infinita y respondió en voz baja. No, no soy tu madre, pero te amo como si lo fuera. Esa noche, cuando Diego se acostó, sintió culpa silenciosa, pero no supo cómo pedir perdón. El corazón endurecido le impedía llorar, así que solo apretó los dientes y decidió que no volvería a hablar del tema. Lucía, por su parte,
Se refugió estudios. Quería salir del barrio, algún día, tener un trabajo digno y sacar a su abuela de aquella vida de esfuerzo interminable. Sin embargo, la ausencia de la madre había dejado una marca profunda. Le costaba confiar en la gente. Temía ser abandonada de nuevo. Y por eso levantaba muros invisibles alrededor de su corazón. Siempre que sentía cariño por alguien, daba un paso atrás. Si mi propia madre se fue, cualquiera puede irse, pensaba. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Ana seguía viva, pero lejos de todo lo que amaba. Había conseguido, a un costo altísimo, alejarse del hombre violento con el que se había involucrado. El precio de su libertad había sido el silencio. No contactar a nadie, no volver al barrio, no dar señales de vida. Durante años vivió paneando de trabajo, de nombre y de dirección, siempre con miedo de que su pasado la encontrara y arrastrara consigo también a sus hijos. Muchas veces estuvo a punto de escribirles, de buscar a su madre, de romper la promesa que había hecho por desesperación. Pero cada vez que tomaba la pluma, pensaba en las amenazas que había escuchado, en los ojos fríos de aquellos hombres que no dudaban en hacer daño para enviar un mensaje. Guardó cartas que nunca envió, regalos que nunca entregó, fotos viejas que miraba hasta quedarse sin lágrimas. Su mayor castigo fue estar viva y tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de los dos seres que más amaba. Un día, cuando los años ya habían pasado y la juventud se le escapaba de las manos, Ana supo que las personas que la habían amenazado ya no tenían poder. Algunos estaban muertos, otros presos, otros se habían dispersado. El miedo seguía allí. Pero ahora era diferente, no por su vida, sino por enfrentar la mirada de sus hijos. Tal vez me odien, pensaba, pero no puedo irme de este mundo sin decirles qué edad. De vuelta en el barrio, doña Adelena envejecía a ojos vistos. Sus manos temblaban más, su espalda dolía, y el cansancio parecía morar en sus huesos. Aún así, seguía levantándose temprano, preparando el café ralo y el pan dividido en tres. Diego, ya joven, hacía trabajos temporales para ayudar en la casa. Había rozado el borde de problemas serios, pero cada vez que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, recordaba el cansancio, los ojos de su abuela, y retrocedía. Lucía quería estudiar algo relacionado con la salud o la educación, pero el dinero era poco. Una noche, doña Elena se desmayó en la cocina. El golpe hizo eco en toda la casa. Los hermanos la llevaron al hospital. Los médicos dijeron que su corazón estaba débil y necesitaba cuidados constantes. La noticia cayó sobre ellos como una tormenta. Mientras enfrentaban el miedo de quedarse sin la abuela, Ana reunía el valor para regresar. Caminó las calles que conocía de memoria, temblando, hasta llegar frente a la casa. Respiró hondo y tocó la puerta. Diego abrió con el ceño fruncido, esperando ver a un vecino. Pero encontró una mujer envejecida, que pronunció un hombre con un hilo de voz. Diego, soy yo, tu madre. Él tardó unos segundos en reaccionar. En su mente, la imagen de ella estaba congelada en el tiempo. Verla así lo dejó paralizado. ¿Quién es usted?, preguntó con frialdad, aunque por dentro una parte de él ya sabía la respuesta. Ana tragó en seco. Soy yo, hijo, soy tu madre. La palabra madre cayó pesada entre ellos. Lucia, que venía del cuarto al escuchar voces, se quedó congelada al ver aquella figura. Sintió algo familiar en esos ojos y en la forma de la boca, pero al mismo tiempo se negó a aceptar lo que presentía. Aquí no vive ninguna madre, dijo Diego, con rabia contenida. La mujer se suponía que era. Nuestra madre se fue hace muchos años y nunca regresó. Usted llegó tarde, intentó cerrar la puerta, pero Ana puso la mano. Desesperada. Por favor, solo escúchenme. Sé que tengo derecho a pedir nada,
Pero necesito explicarles. Necesito que sepan por qué me fui. Lucía, con la voz temblorosa, intervino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Se acordó de que tenía hijos. La ironía en su tono escondía un dolor profundo. Ana sintió cada palabra como una herida abierta. Nunca me olvidé de ustedes, murmuró ella. Ni un solo día. Diego soltó una risa amarga. Claro, por eso nunca escribió, nunca llamó, nunca hizo nada. ¿Quieres que te creamos? Lo único que sabemos es que la abuela se mató trabajando, las tú. ¿Quién sabe dónde estabas? Al mencionarla, Ana sintió un golpe de remordimiento. ¿Y tu abuela? ¿Dónde está mi madre? Preguntó con la voz quebrada. Lucía desvió la mirada. En el hospital, su corazón está débil. Y todo este tiempo. Ella fue la única que estuvo con nosotros, no tú. Las palabras cayeron como piedras. Ana sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Por favor, déjenme de rey. Después pueden echarme. Pero necesito verla. Diego Didó estaba furioso, herido, confundido. Pero sabía cuánto su abuela había sufrido por su hija. Quizás ella querría verla. Está bien, dijo finalmente. Pero no estás perdonada. No pienses que tu regreso lo arregla todo. Ana asintió. Caminaban rumbo al hospital. En la habitación, doña Elena respiraba con dificultad. Al escuchar la puerta, abrió los ojos. Cuando vio a Ana, el tiempo pareció detenerse. Su mirada se llenó de lágrimas antes de que pudiera hablar. Mamá, susurró Ana, acercándose. Perdóname. Doña Elena extendió su mano con esfuerzo. Pensé que no volvería a verte. No hubo día que no te esperara, dijo la anciana con voz débil. Diego y Lucía se miraron sorprendidos. Ana cayó de rodillas junto a la cama, llorando. No regresé porque tenía miedo, no porque no los amara. Me metí con gente terrible. Me amenazaron con usar a los niños para hacerme daño. Tenía dos opciones: quedarme y arriesgarlos, o irme y cargar con su odio. Elegí irme, elegí ser la mala para ustedes, pero para mantenerlos vivos. Su voz se quebró. Los hermanos escuchaban en silencio. Con el corazón latiendo fuerte, quise escribirles, continuó Ana. Tengo cartas, fotos, regalos, pero nunca los envié por miedo. No sabía si aún corrían peligro. Cuando supe que ya no había amenazas, tuve miedo de ustedes. Miedo de mirarlos a los ojos y ver odio. Pero aquí estoy. No quiero morirme sin que sepan la verdad. Doña Elena los miró a los tres. Hijos, el rencor es una carga muy pesada. Escúchenla, aunque duela. El silencio, habitación, era tan profundo que casi tenía. Diego tragó saliva. La rabia seguía allí, pero ahora mezclada con confusión. ¿Y qué quieres que hagamos? Que borremos todos estos años. Que hagamos de cuenta que no pasó nada. Ana negó con la cabeza. No, no quiero eso. Solo quiero que sepan que los amé, que los amo, que lamento cada día haberme ido. Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante años había imaginado el regreso de su madre, a veces con odio, a veces con esperanza, pero nunca así, desarmada, llorando frente a ellos. No sé si puedo perdonarte, dijo con sinceridad. No sé si algún día podré, pero te creo. Ana cerró los ojos, aliviada entre el dolor. Diego no respondió, simplemente miró hacia otro lado. Sus manos temblaban ligeramente. En el fondo, él también la creía. Pero el orgullo y la herida eran enormes. Doña Elena los observaba con lágrimas silenciosas. Escuchen a su madre, y escúchense ustedes. La vida no siempre da segundas oportunidades. Aprovechen esta. Esa noche, doña Elena empeoró. Los médicos dijeron su corazón estaba muy débil y que debían prepararse para lo peor. Ana se quedó a su lado sin moverse, sosteniendo su mano. Perdóname, mami, repetía. Lo siento por todo. La anciana la miró con ternura. Nunca dejaste de ser mi hija. Yo también fallé a veces, pero siempre te amé. Y siempre quise que volvieras. Ana apoyó la frente sobre la mano de su madre. Llorando como una niña, Diego y Lucía se quedaron en silencio al pie de la cama. Aquella escena les golpeó el alma.
Nunca habían visto a su madre rota y real. Era como si todas las máscaras hubieran caído al mismo tiempo. Al amanecer, doña Elena exhaló un suspiro largo, como si por fin soltara el peso que había cargado tantos años. Murió en paz, con las manos de su hija y sus nietos entrelazadas. Fue el primer momento en el que los tres estuvieron unidos de verdad. El llanto fue silencioso, profundo, necesario. La despedida dejó una herida distinta. Ya no era solo dolor, era también un comienzo. El funeral fue sencillo. Vecinos y conocidos se acercaron a mostrar cariño. Muchos miraban a Ana con sorpresa. Algunos no sabían quién era. Otros la recordaban vagamente. Después del entierro, los tres volvieron a la casa. El silencio, tan grande y se podía sentir en la piel. Ana miró las paredes, la mesa, los platos, el sillón desgastado. Mi madre sostuvo todo esto sola, y yo no estuve. Diego tensó la mandíbula. La abuela hizo lo que tú no pudiste. Ana sintió. Lo sé, y nunca podré pagarlo. Lucía respiró hondo. ¿Qué piensas hacer ahora? Ana miró a sus hijos, con una mezcla de miedo y esperanza. Quiero quedarme, si ustedes me lo permiten. No quiero ocupar el lugar que perdí, solo quiero construir algo nuevo, aunque sea pequeño. Hubo un largo silencio. Diego no sabía qué decir. Lucía lo miró, buscando una respuesta. Al final, fue ella quien habló. Puedes quedarte, pero va a doler. Va a llevar tiempo. Ana sonrió con lágrimas en los ojos. Puedo soportar el dolor, si ustedes me dejan intentarlo. Ese día no hubo abrazos, ni perdón completo, ni finales mágicos, pero hubo un acuerdo silencioso, el de empezar de nuevo. Un paso pequeño, pero real. La casa, que durante años había estado llena de ausencia, comenzó a llenarse de presencia. Con el pasar de los días, comenzaron a descubrir pequeñas cosas que antes no compartían. Ana ayudaba en la cocina, escuchaba las historias de Lucía, observaba en silencio cómo Diego arreglaba cualquier aparato roto. No quería invadir, no quería forzar nada, solo quería estar. Y esa presencia silenciosa empezó a generar un cambio. Había días en los que Diego no decía una sola palabra y Ana respetaba su distancia. Otros días, él hacía una pregunta simple: ¿cómo ya comiste? Y eso bastaba para demostrar que algo dentro de él estaba cediendo. Lucía, más abierta, comenzó a mostrarle a su madre pequeños detalles de su vida: un cuaderno, un dibujo, un sueño. Las noches seguían siendo difíciles. A veces, el pasado golpeaba con fuerza. Los niños recordaban cumpleaños sin madre, días de enfermedad, momentos duros en los que solo la abuela estuvo allí. Ana también tenía sus pesadillas, amenazas, gritos, persecuciones, la sensación constante de ser observada. Pero ahora no estaban solos. Un día, mientras cenaban los tres en silencio, Lucía dijo: creo que la abuela estaría feliz de vernos así. Esa frase cambió el aire de la casa. Diego sintió, sin mirar a nadie. Ana sintió un nudo en la garganta. Tu abuela fue la mujer más fuerte que conocí. Quiero honrar lo que hizo por ustedes, dijo con sinceridad. A partir de ese día, comenzaron a visitarla juntos en el cementerio, no con tristeza, sino con gratitud. Dejaban flores sencillas y hablaban de las cosas buenas que estaban construyendo. Ana les contaba historias de su infancia, de cómo doña Elena la había criado sola, igual que ella había criado a los nietos durante tantos años. Poco a poco, los tres fueron encontrando nuevas formas de convivir. Ana consiguió trabajo haciendo limpieza y luego en una pequeña tienda. Diego comenzó a trabajar en un taller mecánico, descubriendo que tenía talento para arreglar cosas. Lucía, que empezó cursos que la acercaban a su sueño de estudiar algo relacionado con ayudar a otros. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, las risas más frecuentes y los silencios menos pesados. Todavía había heridas, sí, pero ya no eran muros, eran cicatrices que contaban una historia dura
pero también llena de supervivencia. Los tres se entendieron, ella trataba de olvidar, sino de aprender a seguir. Un día, caminando por el barrio, Ana se detuvo frente al patio de la abuela solía tender la ropa. El sol iluminaba la decena con un tono cálido. Nunca imaginé esta segunda oportunidad, dijo. Diego la miró, esta vez sin rabia. Yo tampoco imaginé poder escucharte sin enojo, admitió. Lucía tomó las manos de ambos. Lo importante es que estamos aquí, dijo. No somos los mismos, pero estamos juntos, en ese momento. Los tres comprendieron que la familia que estaban construyendo ahora era distinta, más consciente, más madura, más fuerte. No era perfecta, pero sí real, y lo real, aunque duela, tiene un valor que ningún pasado puede borrar. Así, bajo el anaranjado del atardecer, hicieron una promesa silenciosa, seguir adelante, paso a paso, sin prisa, sin presión, pero con el corazón abierto. La historia, antes estuvo marcada por la ausencia, comenzó a transformarse, una historia de presencia, perdón y esperanza, una historia donde el amor, aunque tardío, volvió para quedarse.